¿Sabés que me contó una par tuyo de Roldán? Que es la discusión por la pertenencia. Sí, claro. No es una discusión menor. No, y me decía, fíjate vos, me acordé ahora, que a su entender era un gran error tener políticas para el sector histórico y política para los otros sectores. Ellos tienen el gran tema de los barrios privados, claro. ¿no? Dice, sería un gran error. Dice, lo que hay que apuntar mucho más adelante a una construcción en conjunto. Claro. Que es difícil, obviamente que lo es, pero que es el camino porque así va a ocurrir, querramos o no querramos hoy. Y eso se va a expresar, o nosotros creemos que se tiene que expresar también en cómo está diagramada la ciudad, porque así como creció muy vertiginosamente, fue creciendo muy desordenadamente. No hubo una planificación. Digo, también por falta de recursos, incluso de recursos, digamos, burocráticos para poder hacerlo. También a lo mejor por falta de decisión política, pero quienes llevaron adelante, digamos, las urbanizaciones fueron desarrolladores inmobiliarios particulares. Obvio. A quienes se les fue habilitando determinados loteos para que se construyeran viviendas. Y eso trae aparejado una cantidad de problemas, desde el acceso a los servicios, ¿no? Sí, que es lo que más sufren los vecinos, pero también la conectividad en la ciudad. Vos para ir de un barrio a otro barrio en Pueblo Ester tenés que pasar sí o sí por la Ruta 21, con lo que eso implica en términos de que es peligroso, de que los niños por ahí no pueden circular o no podés, digamos, mandarlos. Y además, bueno, es una ciudad donde si vos no tenés una movilidad, digamos, moto o auto, es muy difícil que te muevas de un extremo al otro del pueblo. Ese era el segundo de los temas que tenía pensado para plantearte, Janina. Ocurre, y en todas las localidades quizás, en número de habitantes, la que menos esté sufriendo esto sea Pueblo Ester, quizás. Pero se está dando en las otras ciudades que han crecido de tal manera que el viejo colectivo que pasaba por la ruta hoy le queda gente a 15 a 20 cuadras. Exacto. Pero tampoco da para tener un sistema de colectivo interno porque perdería fortuna que alguien tendría que pagar. Estamos en esa transición tan difícil de entender. Sí. Sí, es un tema que nosotros lo estamos abordando. Nosotros pensamos en un proyecto de transporte multimodal, se llama, ¿no? Y como para utilizar, que es lo que vienen haciendo los vecinos. No digo que sea lo ideal ni la solución a largo tiempo, pero sí, por lo menos para ir solucionando en lo inmediato. Explícamelo en la práctica. En la práctica es un circuito que une con bicisenda, o sea, con bicicleta y además para senda peatonal, que puede unir y donde habría estaciones para guardar las bicicletas y que vos puedas acceder al transporte interurbano. Que además, bueno, en Pueblo Ester tiene una complejidad muy grande porque el transporte interurbano que va a la localidad, que pasa por la localidad, es interprovincial, con lo cual es un transporte que, por ejemplo, no tenés el acceso al medio boleto. Los estudiantes no tienen acceso al medio boleto, con lo cual complica mucho a los docentes. En Bermúdez no sabía eso. Claro, sí, exacto. Porque en Bermúdez no tienen acceso al medio boleto. No, porque tenemos también el sistema de los colectivos interurbanos. Está bien, pero el interurbano sí tiene. El que no tiene el medio boleto es el interprovincial. Porque llega hasta San Nicolás. Media distancia. Llega hasta San Nicolás, es otra provincia. Entonces la línea A que pasa por Pueblo Ester, digamos, por ejemplo, los jóvenes de nuestra localidad que van a estudiar a una escuela técnica tienen que ir o a Arroyo Seco, a Villa Gobernador Galvez o Rosario. Para poder, porque en Pueblo Ester no hay, digamos, hay una sola secundaria y tiene otras modalidades. Para poder ir, digamos, a Arroyo Seco tienen que pagar el importe total del transporte, no obtienen medio boleto. Si ellos hacen el trámite en la provincia, se lo hacen, pero después no se lo acepta la empresa. ¿Se entiende? Claro, porque la empresa, digamos, como es nacional, digamos, la línea, no le hace ese descuento. Entonces, bueno, ese es un tema que nosotros ya lo habíamos hablado con el ministro, lo habíamos hablado previamente, incluso el año pasado, con el subsecretario de Transporte de la provincia, y bueno, está
estaba en ese momento la voluntad de encontrar alguna salida. Hasta ahora no la hemos tenido, no hemos tenido ninguna respuesta positiva en ese sentido, pero además es cómo llegar a la ruta, ¿no? ¿Cómo llegas a la ruta? Bueno, Claro. lo que viene sucediendo es que muchas personas que trabajan además en Rosario, Villa Gobernador Galvez o en otras localidades, lo que hacen viven muy lejos de la parada de colectivo. Muchos caminan y otros van en bicicleta y la atan. Nosotros todavía tenemos en la localidad cierta seguridad de que si vos dejas atada una bicicleta con una linga, vas a volver a las 8 horas y la vas a encontrar. Sí. Pero bueno, pensamos que tal vez eso sería mucho más efectivo en la medida en que eso pueda tener una traza mucho más clara, con un mejorado, no con el tipo de escoria con el que están hechas las calles, digamos, con las que se hace el mejorado de la calle, sino que sea seguro para la bicicleta y que no sea en el mismo lugar donde andan los vehículos, porque tenés en una misma calle circulando camiones, autos, bicicletas y gente caminando. No, obvio, y sin veredas. O sea, estamos en una localidad donde el último censo, que fue en el 2010, daba arriba 6.000 y pico de personas, o sea, no llegábamos a las 10.000, pero que hoy por hoy tenemos 8.000 electores, digamos, 8.000, sí, bueno, igual sí. O sea que ya estamos más, claro, sí. Exactamente. Pero pasa que el censo del 2010 tiene toda su connotación y muy criticado, ¿no? Bueno, tenemos que esperar al 2020, claro, pero digamos, para tener números como más certeros, pero mucha gente viviendo en la localidad, mucha gente movilizándose, porque también es verdad que por el perfil que tiene la ciudad, es un perfil residencial, o sea, es una ciudad que está teniendo un perfil residencial, de mini turismo, ¿no? De personas de otras localidades que van a pasar el fin de semana o van durante el domingo, durante el sábado a disfrutar de los parques de la localidad o del camping comunal, ¿no? Digamos, por el acceso que tenemos al río. Pueblo Ester tiene islas, tiene 2 islas. Así que, bueno, no hay demasiado desarrollo de empleo local, que es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar como gestión entrante, pero además también poder garantizar a aquellas personas que viven en la localidad pero trabajan en otras localidades que puedan acceder a la movilidad. Janina, sos mamá. Sí. Y se dice, como es tu caso hoy, todos aquellos que nos visitan de las localidades que hacíamos referencia, Funes, Roldán, etcétera, etcétera, que han sufrido este aluvión de gente de tu generación, sí. Que una de las primeras cosas que se nota es el cupo limitado de lugares para la escuela, primaria y secundaria. ¿Es cierto? Y bueno, ocurre? Sí, en Pueblo Ester hay una sola escuela primaria, por ejemplo. Sí, ¿Urge que haya? Sí, otra, sí. Sí, es un tema urgente. De hecho, hubo a principio de año una movilización de los padres, ¿no? También convocaron a los medios. ¿Y si no tenés lugar, dónde? Lo que pasa es que también el proceso va cambiando y además la crisis económica hizo que también el proceso de escolarización, digamos, fue cambiando. En el 2008, cuando mi hija empezó la escuela, el preescolar, digamos, el nivel inicial, la escuela pública, que es la escuela 149, la única escuela del pueblo, tenía mucho cupo, digamos, había mucho lugar. Pero no era porque no hubiese gente que viviera en el pueblo, sino porque muchas personas mandaban a sus hijos a otras escuelas, o de Arroyo Seco, privadas, ¿no? De Arroyo Seco, de Villa Gobernador Galvez o de Rosario también. Había como... fenómeno. Sí, en ese momento la escuela estaba pasando por un momento de vaciamiento, de desprestigio, incluso de las personas tradicionales del pueblo que no estaban mandando a sus hijos ahí. ¿Qué pasó? Muchos de quienes, digamos, también nos mudamos, fuimos también con el principio, ¿no?, muy fuerte de la escuela pública, y entonces no solamente que mandamos a nuestros hijos ahí, sino que nos comprometimos con el trabajo en la cooperadora de la escuela se fue poniendo más linda, hoy por hoy es una escuela preciosa, y entonces empezó a tener como... Se llenó de familias de nuevo, empezó a crecer de nuevo y hoy por hoy tiene 1.000 alumnos, o sea, es una escuela muy grande, ¿sí?
sí, muy grande. ¿Colegios no hay en Pueblo Ester? ¿Puedes decir escuelas privadas? Sí. No. Oh, qué raro. No hay. Qué raro. No hay. ¿Te quedan? Un Sí. minuto 20 segundos. Uy, bueno, que mira, se pasó volando. Un sueño, contame. Un sueño. Dentro de 4 años me gustaría, Andrés, Sí. venir acá, que charlemos. Bueno, a lo mejor sigo, no, soy candidato, no, pero Sí. tal cosa me gustaría que ya esté aprobada y que esté haciéndose. Bueno, mira, Un minuto tenés, un contame. sueño que Sí. nosotros tenemos muy fuertemente es justamente esto del desarrollo del trabajo, de empezar a encontrar que nuestros jóvenes puedan pensarse, nuestros jóvenes, digo, de la edad de mi hija, 16, 17 años, que puedan pensarse en el pueblo, que no sea un pueblo que expulse, que no sea un pueblo dormitorio. Ese es como, No, yo creo que no. ese es como el sueño, que tenga un desarrollo autónomo y que esto que estamos hablando de la pertenencia, ¿no? del ser de Pueblo Ester, de ser pueblo esterino, pueblo esterina, sea algo como mucho más compartido en términos de sentimiento. Eso es. Y nosotros vamos por una ciudad que sea sustentable. O sea, que esta ciudad que se está fundando se funde en determinados principios que justamente apuesten a un futuro y un futuro de sustentabilidad y no a destruir los suelos, a contaminar el agua y el aire, sino todo lo contrario. Señora, Bueno. gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias Que a sea usted. una digna representante de aquellos que lo han elegido y lo mejor, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, por la Nina. invitación. Espero que haya estado cómoda. Sí, muchísimo. No, hiciste lío al principio, ¿no? Sí, perdón, Ahora, pero vino un amigo a aparecer. Bueno, el amigo le invita a tomar un café, le prepara algo. Claro, no tiene nada que hacer. Encima el amigo. Gracias. En serio. Señores, mañana seguimos esta recorrida con mujeres electas por primera vez, así que pues bien será hasta entonces.